Buenas noches. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. ¿Cuántos están felices en esta hora? Qué lindo, ¿verdad? Yo me siento muy contento de estar de regreso aquí con mis queridos hermanos y amigos en el área de Miami. Y sabemos que el Señor tiene grandes bendiciones preparadas para nosotros este fin de semana. Nos da gusto de verles aquí. Nos da gusto de poder compartir con nuestros hermanos de la misión el Elías, el tercer Elías, ¿verdad? El Elías moderno. Y qué bueno es también saber que Dios cambia nuestro ser, que Él cambia nuestro existir. Como ustedes escucharon el testimonio de Leo, así el Señor Jesús quiere hacer ese milagro en nuestra vida. Y ese es el tema que vamos a estar estudiando este fin de semana juntos. El mensaje que tiene poder para cambiar nuestro existir. Es primera vez que Leo está con nosotros hoy, aquí. Tenemos a Betel y tenemos a Dani, que ya ustedes conocían desde el año pasado, trabajan para nuestro ministerio. Pero Leo lo reclutamos aquí en la Florida. El año pasado, cuando estuvimos aquí, le conocimos en Lake Placid y él manifestó su deseo de poder trabajar tiempo completo para el Señor, dedicando sus talentos a Cristo en lugar de estar trabajando para otras cosas. Y bueno, llegó el momento cuando se abrió la oportunidad y pudimos hacerle un llamado, y comenzando el 1 de marzo de este año, él comenzó a trabajar con nosotros también. Así que le damos una bienvenida a él, junto con los demás jóvenes que están en nuestro ministerio. Hay algunos otros que trabajan que no vinieron con nosotros en este viaje también. Estamos listos para dar inicio a un estudio fascinante, pero no antes de que yo me encomiende al Señor. Es mi costumbre pedir al Espíritu Santo que Él me guíe al poder abrir su santo libro. Para aquellos que puedan acompañarme, yo sé que ya hemos orado, pero yo no puedo abrir el libro de Dios sin ponerme en sus manos. Aquellos que puedan acompañarme, yo voy a arrodillarme y ustedes lo pueden hacer también, y si no, pueden inclinar su rostro allí en el lugar donde están. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Padre Santo, tu pueblo aquí reunido, muchos de tus hijos nos hemos dado cita en este lugar porque anhelamos escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Necesitamos escuchar de ti, escuchar que tú nos hablas y poder decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre Santo, te pido humildemente que tú utilices el instrumento humano que tú has puesto delante de tu pueblo en esta hora. Ninguno de nosotros somos dignos para estar en tu presencia, y menos yo, Señor, que soy el más débil de todos. Así como el apóstol Pablo, el peor de los pecadores, pero tú me llamaste desde el vientre de mi madre para ser tu mensajero. Te pido, Señor, que tú utilices mis labios, mis cuerdas vocales, que tú utilices mis pensamientos. Todo lo que yo soy lo pongo en tu altar de tu servicio. Me escondo detrás de esa roca que es más grande que yo. Y te pido, Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti. Porque tú dijiste que cuando tú fueres exaltado de la tierra, elevado, a todos atraerías a ti mismo. Y si hay algo que queremos es sentirnos atraídos a ti, Señor. Háblanos pues a través de tu santo libro y a través de la experiencia, la providencia, tu mano guiándonos en el pasado, y así para que aprendamos las lecciones que tú tienes para nuestros días. Me encomiendo en tus manos pidiendo una bendición especial
para cada uno de los que estamos aquí, incluyendo aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en esta hora, que tus bendiciones les alcancen donde quiera que estén, Señor. Estos favores los pedimos sin merecerlos, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18. Apocalipsis, capítulo 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Pregunto en esta hora, ¿por qué dice la palabra de Dios, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder? ¿Por qué otro ángel? Porque obviamente ya habían venido ángeles anteriores. ¿Cuántos? 3 ángeles, Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Nos habla de esos 3 ángeles que tienen un triple mensaje para darlo a los moradores de toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero luego el apóstol Juan dice, y vi a otro ángel que descendía del cielo con grande poder, y la tierra entera fue alumbrada con su gloria. ¿Qué representa este ángel? La mensajera del Señor le llama el cuarto ángel, el ángel del fuerte pregón, el ángel que va a iluminar toda la tierra con su gloria. Y ella dice, no se escuchan las voces de los ángeles proclamando el mensaje, porque los ángeles representan a aquellos enviados por Dios que han de proclamar el mensaje con el poder del Espíritu Santo. Así que no se ve ni se escucha ningún ángel proclamando el mensaje, porque el mensaje ha de ser dado por aquellos fieles que el Señor utilizará para dar este mensaje final. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tiene que darse al mundo en esta hora? ¿Cuál es el mensaje del cuarto ángel? El mensaje que ha de iluminar la tierra con la gloria del Señor. ¿Tendrá que ver con el carácter de Dios? Bueno, ya lo creo, los 144,000 que van a proclamar este mensaje, se nos dice en Apocalipsis 14, que había 144,000 que tenían el nombre de su Padre y el nombre del Cordero escrito en sus frentes. El nombre de Dios en la frente representa el carácter de Dios en sus vidas. Y la luz que ha de iluminar toda la tierra con su gloria se va a manifestar a través de la vida de aquellos que se hayan puesto en las manos de Dios y reflejen plenamente su carácter. Pero ¿cuál es el contenido del mensaje del cuarto ángel? ¿Cuál es el contenido? O sea, ¿cuál es ese mensaje? No es un mensaje nuevo, porque si nosotros nos fijamos en el versículo 2 de Apocalipsis 18, repite un mensaje que ya fue dado bajo el segundo ángel. Dice, clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios,
guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ese es el mensaje del segundo ángel que ya fue proclamado anteriormente. Pero ¿por qué ahora Dios presenta otro ángel, un cuarto ángel, que va a iluminar toda la tierra con su gloria? ¿Cuál es ese mensaje de la gloria de Dios? El hermano mencionó el carácter de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 42 y en el versículo 8 dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. En el nombre de Jehová está su gloria, y la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios. En cierta ocasión, Moisés le dijo a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste de esa manera y le dijiste al Señor: Señor, quiero ver tu gloria? Qué tremendo pedido, ¿verdad? Muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿tú quieres ver mi gloria? No me verá hombre y vivirá. Eso está en Éxodo capítulo 33, versículo 18. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Jehová: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero le dijo: te digo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y le dijo aún Jehová: he aquí que allí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te esconderé en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después quitaré mi mano de la hendidura en la peña, y verás mis espaldas, pero no podrás ver mi rostro. Muéstrame tu gloria, le dice Moisés. Y el Señor dice: yo te voy a mostrar mi gloria, voy a proclamar mi nombre. Y cuando Dios se le aparece y Moisés se esconde en la peña, en la hendidura de la roca, la Escritura dice que pasó Jehová. Capítulo 34 y versículo 5. Descendió Jehová en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Moisés estuvo en la misma presencia de Dios. No pudo ver su rostro, pero vio su gloria. Y la gloria de Jehová fue el proclamar quién Él es, sus obras, su carácter, su manera de ser.
lo que Él hace en favor de nosotros. La gloria de Dios se manifiesta en su carácter, en sus obras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios se echa de ver en las obras que Él hace. Y de todas las obras, la más grande es la de redimirnos, la de cambiar nuestra vida, la de transformar nuestro existir, la de hacernos nuevas criaturas. En eso se manifiesta la gloria y el poder de Dios, en restaurar en nosotros la imagen divina. Ahora, ese es el mensaje que tiene que ser dado al mundo. Escuchen esta cita. Testimonios para los ministros. En la página 91 dice así: en su gran misericordia, el Señor envió a su pueblo un preciosísimo mensaje por medio de sus mensajeros, los pastores Wagoners y Jones. ¿Quiénes eran estos hombres? Wagoner y Jones. Aquí dice que eran mensajeros suyos, pero que el Señor mandó un preciosísimo mensaje a través de ellos. ¿Cuándo fue que el Señor mandó ese mensaje especial a través de sus mensajeros escogidos? ¿Cuándo fue? Oh, muy bien. 1888, gracias. Hay dos fechas que son muy importantes en la historia del movimiento adventista. La primera fecha, 1844, el inicio de la iglesia adventista, el chasco y el cumplimiento de la gran profecía de los 2300 días, cuando Cristo inicia la obra final de expiación en el lugar santísimo, en el santuario celestial, 1844. Pero después de esa fecha, la segunda fecha, y posiblemente tan o más importante que 1844, es 1888. ¿Y qué pasó en 1888? Bueno, Dios mandó un preciosísimo mensaje a su pueblo a través de sus mensajeros, los pastores Wagoner y Jones. Esa reunión se llevó a cabo en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, en el norte de los Estados Unidos. Yo tuve el privilegio de trabajar en esa zona en más de una oportunidad y tuve el privilegio de abrir una iglesia en Minneapolis, ciudad de Minnesota, y tuve el privilegio de levantar una iglesia en ese lugar y predicar muchas veces, pero para mí el privilegio más grande fue visitar el lugar donde fue la famosa reunión de 1888. Todavía está en pie la iglesia donde se celebró el Congreso de la Asociación General, donde vinieron todos los obreros de la iglesia adventista en aquella época, todos los pastores del mundo entero, para reunirse para ese congreso especial. Elena de White estuvo presente en ese congreso. Y el púlpito desde el cual predicó Wagoner y Jones todavía lo tienen en la iglesia adventista. Es la iglesia más antigua de la ciudad de Minneapolis. El púlpito ya no lo usan, tienen un púlpito más moderno, pero lo tienen a un costado como recordativo de ese mensaje especial. Desde ese púlpito se proclamó el mensaje de 1888, y en un momento ustedes van a ver
¿Qué relación tiene esto con el ángel que desciende del cielo e ilumina toda la tierra con su gloria? También Elena de White predicó desde ese púlpito y yo tuve el privilegio de predicar desde ese púlpito. Cuando fui a dar la campaña, pedí que quitasen el púlpito más moderno y me pusieran ese para poder predicar desde ese mismo púlpito. Para mí fue un privilegio estar en ese lugar donde se apoyaron las manos de esos mensajeros de Dios, Waggoner y Jones, y también desde donde proclamó el mensaje del Señor su mensajera, la profetisa para el pueblo adventista, Elena de White. Ahora vean lo que ella escribió con respecto a ese mensaje. Dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de sus mensajeros escogidos, los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada al mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Tenían que centrarse en sus méritos, en su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje final que ha de iluminar toda la tierra con su gloria. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Por eso Dios entregó a sus siervos un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad tal como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel en verdad. Es el mensaje que ha de iluminar la tierra con la gloria de Dios. Así que el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje que presenta a Jesús al mundo, es el mensaje del tercer ángel. Pero nosotros siempre hemos dicho que el mensaje del tercer ángel, que incluye los dos anteriores, es: ha llegado la hora de su juicio, ha caído Babilonia, y amonesta contra adorar a la bestia y a su imagen. ¿Qué relación tiene esto con esto que acabamos de leer? Bueno, yo voy a hacer un poquito de historia en esta noche. Historia del movimiento adventista, historia de nuestro pueblo, para que nosotros entendamos la importancia de este preciosísimo mensaje que Dios mandó a través de los pastores Waggoner y Jones. Para esto voy a retroceder a 1888. El estado de Georgia, no muy lejos de aquí, nomás al norte de la Florida. Corría el año 1888 y Samuel Mitchell
de la ciudad de Kidman, estado de Georgia, fue el primer adventista del séptimo día en todos los Estados Unidos de ser arrestado con los cargos de haber violado la ley dominical del estado de Georgia. Muchos no saben que esto sucedió. Mitchell pasó 36 días en la cárcel del condado de Georgia, en unas condiciones terribles. Una cárcel tan sucia, tan infectada de ratas, húmedas, que esos días, más de un mes, 36 días que él pasó en esa cárcel, su salud se corrompió, se quebrantó. Y un año más tarde murió de tuberculosis que había contraído por contagio en la cárcel por haber violado la ley dominical del estado de Georgia en 1888. No soportó, se enfermó porque la cárcel era tan húmeda, tan fría, y Georgia no hace frío, pero la humedad que hacía y la suciedad que había ayudó a que su salud se quebrantara y murió como resultado de eso. En aquella época, y hace exactamente 120 años atrás, la mayoría de los estados en los Estados Unidos tenían leyes dominicales vigentes. ¿Cuántos estados dije? La mayoría tenían leyes dominicales, estatales. No todos las estaban haciendo cumplir, no todos las estaban implementando estrictamente, pero en algunos casos, notablemente, en el norte de los Estados Unidos, en la costa noroeste de los Estados Unidos, estado de Washington, Oregón y estado de California, los adventistas estaban siendo arrestados. Se trataba su caso en la corte, pero inmediatamente eran dejados libres cuando veían que se trataba de asuntos religiosos. Las cortes no se querían meter con esos casos en los estados del oeste y del norte de los Estados Unidos. Y con el tiempo la ley dominical que había sido adoptada por el estado de California, porque el estado de California fue uno de los más recientes en haberse unido a los estados de los Estados Unidos. El estado de California recién fue aceptado como estado en 1850 y pico. Por esa razón, era un estado nuevo y adoptó las leyes dominicales, pero después de estos casos de 1888, 1890, el estado de California repudió la ley dominical y actualmente el estado de California es uno de los estados en los cuales no hay ley dominical, no rige una ley dominical. Sin embargo, ese no fue el caso con los estados del sur de los Estados Unidos. Allí la historia es completamente distinta. En el sur, las cosas eran muy distintas cuando el hermano Mitchell fue echado en la cárcel por violar la ley dominical. En el estado de Arkansas, también estado del sur, 22 adventistas del séptimo día fueron encarcelados por la ley dominical que había en el estado de Arkansas en el año 1884. Se les impusieron fuertes multas a 22 adventistas por violar la ley dominical. En el estado de Tennessee, en el año 1885, William Dorch, el hermano Parker y el hermano Santiago Stem
3 adventistas del séptimo día fueron encarcelados. Se les aplicó una condena, tuvieron que pagar una fuerte suma de dinero como multa y fueron condenados a trabajos forzados, atados a cadenas, como si fueran reos criminales, una cadena con una bola de hierro, y tenían que estar trabajando públicamente, así como si fueran criminales, en el estado de Tennessee por haber violado la ley dominical. En el mismo estado de Tennessee, en el año 1889, el hermano King fue arrestado mientras recogía maíz en su campo en domingo. Por estar recogiendo maíz en domingo, fue echado en la cárcel. Se le puso como multa una alta suma de dinero. El hermano King no tenía el dinero para pagar la multa, pero fue ante el juez, le bajó la multa y algunos hermanos recogieron el dinero para que él pagara su multa y saliera libre. Pero el hermano King parece que no aprendió su lección. Y pasado algunos meses más tarde, otra vez lo encontraron en su plantación de papas, trabajando un domingo por la mañana, y lo volvieron a arrestar. Y esta vez el caso no le fue tan bien. Se decidió en contra suyo y como era reincidente, la cosa fue más grave. Tuvo que pasar varias semanas en la cárcel y finalmente, cuando le llegó su cita en la corte, le dieron una condena mucho más fuerte que la anterior. Ya no hubo rebaja de multa, él no tenía el dinero para pagarlo y le dieron cárcel forzada. Él hizo una apelación a la corte estatal. Después de presentar su caso, el proceso fue bastante largo y le dieron salida de la cárcel bajo fianza hasta que su caso se presentara. Finalmente le tocó ir a la corte, su caso se decidió en su contra a nivel estatal y se le dieron 5 años de cárcel por haber estado trabajando en su plantación de papas simplemente con una azada, dando vuelta a la tierra en su plantación de papas. 5 años de cárcel porque no podía pagar la multa. Él hizo una apelación a la Corte Federal de los Estados Unidos en el año 1890. Y sin embargo, aunque se le puso fecha para la Corte Federal, su caso iba a ser un caso notorio porque se iba a tratar su caso a nivel de toda la nación y se esperaba con mucha atención lo que iba a suceder en esa fecha por los movimientos fuertes que había en favor de la ley dominical en 1888. Ahora les voy a contar un poquito más sobre esto. Sin embargo, cuando le tocaba su fecha en la corte, unas semanas antes, el hermano King de Tennessee murió. Murió igual que el otro hermano que había muerto, y también por haber sido maltratado en la cárcel. Se enfermó estando en la cárcel y murió, y su caso nunca fue llevado a la Corte Suprema. Con la muerte del acusado murió también el caso. 3 años más tarde, en 1893, 5 adventistas del séptimo día fueron traídos ante la corte por violar otra vez la ley dominical en el estado de Tennessee. Los 5 tuvieron que pasar varias semanas de trabajos forzados, también atados con cadenas y bolas de hierro y vestidos con ropa de presidiario, y estos los hicieron todavía más feo porque el trabajo forzado no fue en las carreteras, sino los llevaron
a limpiar basura en el centro de la ciudad para que todo el mundo los viese y viera el castigo que se daba a aquellos que violaban la santidad del domingo. Así que durante este periodo, y estamos hablando de la década de 1880, 1890 hasta el 94, más o menos, muchos fueron llevados y juzgados por violación a la ley dominical en varios estados. Varios senadores y defensores de la ley dominical tuvieron éxito en introducir propuestas de ley al Congreso de los Estados Unidos. Varios senadores lo llevaron para que se pasara una ley dominical nacional. La más fuerte de todas esas fue exactamente en el año 1888. Ahora, antes de seguir con la historia, ustedes saben lo que dice la mensajera del Señor con respecto a cuando se apruebe una ley dominical a nivel nacional. ¿Qué es para nosotros eso? ¿Qué representa para el pueblo adventista la aprobación de una ley dominical a nivel nacional? Es la señal para el pueblo adventista del séptimo día. La palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 24, el Señor Jesús declaró: cuando veáis en el lugar santo, versículo 15, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, aquí el Señor Jesús habla de la señal del profeta Daniel, de la abominación desoladora. Así como Roma, el ejército romano, implantó la señal de la abominación desoladora en Jerusalén en la época de los discípulos de Cristo, y esa señal fue la señal preventiva para que los cristianos huyeran de Judea y ninguno perdiera la vida en el sitio y la destrucción de Jerusalén. Así para nosotros, dice la mensajera del Señor, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 166. Así como la señal de Roma rodeando la ciudad de Jerusalén por ejércitos romanos fue la señal para el pueblo cristiano primitivo, así el establecimiento de la ley dominical por ley en los Estados Unidos será para el pueblo adventista la señal para huir de las grandes ciudades y prepararse para huir de las ciudades pequeñas. Hermanos, cuando se pase la ley dominical, that's it. Hasta ahí llegamos como pueblo adventista. Tenemos que dejarlo todo: trabajo, casa, propiedades, familia, completamente, y salir si vamos a obedecer lo que el Señor Jesús dijo en su palabra. Cuando veáis la señal del profeta Daniel. Para nosotros ese es el comienzo de los acontecimientos ya finales. Todo adventista sabe bien claramente esto, que aprobándose la ley dominical, comenzó la recta final, y lo que queda ya es esperar la venida del Señor Jesús. Ya nadie va a poder comprar ni vender. Pues déjenme decirles, hermanos, que mañana yo les voy a presentar algunos documentos que nunca ustedes van a volver a ser iguales después de que escuchen lo que yo voy a compartir con ustedes mañana por la mañana, sobre lo que está pasando ahora mismo, sobre el tema de la ley dominical. No voy a detenerme esta noche en hablar de eso, porque hoy quiero hacer un poquito de historia de lo que
pasó en 1888. Es cierto que hay muchos estados que tienen leyes dominicales. Muchos no las están cumpliendo, no las están enforzando, pero hay muchos estados que tienen. Sin embargo, nosotros no esperamos una ley dominical estatal, sino una ley dominical federal, nacional. Todavía nosotros tenemos un poco de libertad. Pero cuando eso suceda, y muchos adventistas van a engañarse, hermanos, porque al principio la ley dominical no va a ser tan estricta. Y muchos van a decir, oh, pero mira, se aprobó la ley dominical y no pasó nada de todo lo que estaba dicho. Y ese va a ser una trampa, porque muchos no van a aprovechar ese pequeño tiempito de respiro para obedecer las palabras del Señor, se van a quedar entrampados y luego va a ser demasiado tarde para poder salir. Hay 3 fases de la ley dominical y cada fase se va poniendo más estricta, más restrictiva y más dura. Y si no aprovechamos, apenas se aprueba esa ley dominical, luego va a ser muy difícil que nosotros podamos salir y vamos a quedar en la maraña que va a seguir a la promulgación de la ley dominical. Ahora, volviendo a 1888, justamente en 1888, el senador Blair, y hasta el día de hoy su nombre es famoso en la historia porque fue el primer senador que se atrevió a introducir una propuesta de ley al Congreso de los Estados Unidos, y el propósito de esa propuesta de ley era, y cito literalmente su propuesta, conseguir de parte del Congreso que apoye el pedido del pueblo de establecer el primer día de la semana comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de reposo, y promover su observancia como un día de adoración religiosa. Ahora, hermanos, eso era muy directo. La propuesta de ley decía el domingo como día de reposo y que lo apruebe el Congreso y que lo haga establecer como ley y que se haga respetar. Era el propósito de esa propuesta de ley. Se introdujo en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, en el mes de agosto de 1888. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes ya escucharon el nombre del pastor Jones, ¿verdad? Wagoner y Jones. Pues resulta que el mismo pastor Jones fue el que se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos. Él pidió, como tiene todo ciudadano, el derecho de pedir una cita para dirigirse al Congreso. Lo hizo a través de su representante, su senador del estado de Michigan, y él pidió una cita para hablar con el Congreso de los Estados Unidos. Le dieron la fecha y tenía que ser rápido porque la propuesta de ley estaba ante el Congreso y se iba a votar sobre ella. Pero se la dieron más rápido de lo que él se imaginaba. Él pidió la cita y le dijeron que se presentase al día siguiente ante el Congreso. Y él no estaba preparado, así que solicitó al Congreso de los Estados Unidos 24 horas. Y al día siguiente se presentó ante el Congreso. Le habían dado 1 hora para hacer su presentación ante el Congreso. Comenzó, hizo su presentación, pero no duró 1 hora como le habían dicho. Estuvo hablando por 3 horas y media. Y luego las preguntas que le hicieron y la discusión que siguió se extendió por 2 horas más.
Esto es un pastor adventista dirigiéndose ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Su presentación fue una manera tan extraordinaria y tan erudita. Increíble cómo el Señor le dio palabras al pastor Jones para defender la libertad religiosa que garantiza la Constitución de los Estados Unidos. Y gracias a esa defensa que presentó el pastor Jones, cuando se llevó a votación la propuesta de ley para una ley dominical de carácter religioso, fue derrocada completamente. No pasó la ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos. Por cierto, si a alguno de ustedes les gustaría leer la defensa que hizo en favor de la libertad religiosa el pastor Jones, es muy interesante leerla. Ustedes pueden conseguir ese libro. Son transcripciones oficiales del Congreso de los Estados Unidos. O sea, en aquella época no había filmación, no había grabación, pero había una estenógrafa que estaba tac, 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 copiando todo como en una corte, ¿verdad? Ustedes han visto las secretarias de corte que van copiando todo así. Hubo una estenógrafa que copió palabra por palabra lo que presentó el pastor Jones, y el libro tiene más de 250 hojas de lo que él habló en 4 horas o 3 horas y media. Y también están las preguntas que le hicieron los congresistas, las preguntas que le hicieron los senadores y cómo él respondió. El libro lo pueden conseguir en la casa publicadora Leaves of Autumn, hojas de otoño en inglés. Van al internet, ponen Leaves of Autumn y ahí van a ver, ponen el nombre Jones en el buscador y van a ver el libro con la defensa del pastor Jones, publicado oficialmente por el Congreso de los Estados Unidos. Gracias a su defensa, la ley dominical no fue aprobada, no pasó. Fue rechazada por el Congreso sobre la base de que era una violación a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que el senador Blair se dio por vencido? No. Un año más tarde, en 1889, volvió a introducir otra propuesta de ley. Pero esta vez cambió la táctica. Miren cómo funcionó. No iba a meter una ley dominical porque ya sabía que se la habían rechazado y la defensa del pastor Jones había sido tan impresionante que él mostraba que eso era una violación a la Constitución de los Estados Unidos que el Congreso pasara una ley dominical. Así que esta vez propuso una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Enmendar la Constitución de los Estados Unidos, pero no habló de la ley dominical porque él sabía que no le iba a ver bien. Él dijo que esta era una nación cristiana y que los valores cristianos estaban siendo socavados y que se habían quitado de las escuelas públicas el derecho de la oración en las escuelas públicas. Y él quería cristianizar las escuelas públicas tratando de que se impusiera la oración en las escuelas, porque esta nación era una nación cristiana protestante. Y propuso una enmienda a la Constitución para que la Constitución dijera no solamente que hay libertad religiosa. La primera enmienda, que es parte del Bill of Rights de nuestra nación, dice que no solamente hay libertad religiosa, pero también dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley de carácter religioso. Esa parte de la Constitución él quería que se enmendara para decir que como esta es una nación fundada por cristianos y netamente cristiana, no se podía prohibir, el Congreso no podía hacer una ley que prohibiese el ejercicio de la religión en el sistema educacional público de los Estados Unidos. Ahora, qué interesante que el tema de la oración en las escuelas otra vez está candente en nuestros días, ¿verdad?
Pero mañana ustedes van a escuchar mucho más de esto, porque lo que se viene, hermanos, es bien, bien grave. Qué interesante, 120 años más tarde, 2008, 1888, exactamente 120 años, el tiempo que Dios le dio a Noé para proclamar su mensaje y alertar a la congregación y al mundo de la inminente destrucción que se acercaba. Ahora, 120 años más tarde, bueno, no les voy a hablar, mañana vamos a hablar de lo que está pasando. Solamente déjenme decirles esto, otra vez, el pastor Jones volvió a pedir otra cita en el Congreso de los Estados Unidos. No se quedó callado y se presentó ante el Congreso y dijo que la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos declara que nunca el gobierno o el Estado puede establecer leyes obligando la práctica de la religión, porque la iglesia y el Estado están separados. Y fue tan hábil la defensa del pastor Jones que otra vez la propuesta del senador Blair de enmendar la Constitución de los Estados Unidos fue rechazada. Y se declaró de que no habría oraciones en las escuelas públicas en los Estados Unidos. Ahora muchos adventistas dirían, pero ¿y por qué no? Si eso era bueno, tener oraciones en las escuelas. ¿Qué tenía de malo esa propuesta? ¿Por qué no se puede orar en las escuelas públicas? Bueno, hermanos, no es que no se pueda orar. Usted nadie le prohíbe, si está en una escuela pública, que antes de un examen cierre sus ojos y ore. ¿Quién se los va a prohibir? Orar no está prohibido. Lo que está prohibido es que la maestra se pare al frente y le diga a todos los alumnos, y ahora vamos a orar. Porque eso sería imponer sobre todos un asunto de carácter religioso. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Es un acto individual. Ningún maestro debe pararse al frente y decirle a los niños, no importa quiénes sean, que por orden de esta escuela tenemos que tener un momento ahora para orar. Eso no es malo que se ore, pero eso tiene que ser enseñado por los padres en los hogares y por la iglesia. En la iglesia se enseña a orar. En la escuela no se va en la escuela pública. Ahora, si usted quiere que se ore, pues mande a sus hijos a la escuela adventista. Ahí se ora, ¿verdad? A veces. A veces, no en todas las clases como era antes, tristemente. Cada uno debe buscar a Dios en forma individual. No se puede poner un acto religioso obligado, porque la religión no sirve cuando no nace voluntariamente. Dios no acepta una oración en la cual yo no escoja por mí mismo orar. Y hermanos, esto te afecta a ti también, en el culto, en la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia, si tú no te unes voluntariamente a la oración, y la oración tiene que salir de tu corazón hacia Dios, no importa que se ore en la iglesia, no importa que el hermano diga, y ahora vamos a postrarnos para orar, eso no sirve de nada. Si tú no te postras por tu propio deseo y por tu voluntad, y elevas tu corazón a Dios, y te unes a Dios en esa oración, no escoja por mí mismo orar. Y hermanos, esto te afecta a ti también, en el culto, en la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia, si tú no te unes voluntariamente a la oración, y la oración tiene que salir de tu corazón hacia Dios, no importa que se ore en la iglesia, no importa que el hermano diga, y ahora vamos a postrarnos para orar, eso no sirve de nada. Si tú no te postras
por tu propio deseo y por tu voluntad, y elevas tu corazón a Dios, y te unes a Dios en esa oración, de nada sirve que oren en el frente, es como que no hubieran orado. La oración es un acto de unión con Dios voluntariamente. Y yo puedo estar arrodillado allí en el lugar y mi mente puede estar en otro lugar y yo no estoy orando. Y es como si no se hubiera orado en absoluto, porque la oración es el acto de abrir nuestro corazón delante de Dios. Bien, habiendo explicado esto, sigamos con la historia. El Congreso de los Estados Unidos en 1888 estuvo a punto de aceptar y de pasar una ley dominical. Y hermanos, si no hubiera sido porque el pastor Jones se presentó ante el Congreso, posiblemente la ley dominical se hubiera pasado y esto hubiera desencadenado los eventos finales. Y ustedes saben, como adventistas, y yo creo que todo adventista conoce eso, que cuando esa ley dominical se establezca como ley, es el comienzo del fin. O sea, allí sí las profecías comienzan a cumplirse en forma rápida, una tras otra, comienza el tiempo de angustia previo y luego viene el juicio de los vivos. El juicio de los vivos tiene relación directa con la promulgación de la ley dominical porque es la última prueba por la cual tienen que pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Y la lealtad a Dios en ese momento va a simbolizar nuestra adoración a Él y la aceptación de su santo sábado, mientras que nuestra deslealtad a Dios se va a manifestar cediendo a la demanda de una ley dominical. Cuando esto suceda, estaremos en el juicio de los vivos. ¿Saben cuán solemne es eso, no? La ley dominical va a ser la prueba final y sabremos que los casos de los vivos están siendo llevados ante la corte celestial. Esto está muy claro en los escritos del Espíritu de Profecía. Y una vez que comienza el juicio de los vivos, los eventos finales no son sino meses hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y sin buscar de poner ninguna fecha, nosotros sabemos por las profecías bíblicas que no pasa de 3 años y medio hasta que todo acontezca. Así que para los adventistas el comienzo de la ley dominical es un punto vital para los eventos finales. Es como el gatillo que dispara la bala. O sea, ley dominical, se dio la señal y allí ya comienza rápidamente todo lo que sigue después. Entonces, no solamente será el momento de salir de las ciudades, sino también de prepararnos para ir a lugares más solitarios, a montañas, a bosques, a escondrijos. No voy a entrar a explicar este periodo en este momento y lo que tendremos que hacer, porque ese no es mi propósito de este fin de semana, pero es muy importante que ustedes y yo conozcamos estas cosas. Hay 3 etapas de la ley dominical y la última etapa será la de irse a esconder en los bosques, en las montañas, pero tendremos que pasar un tiempo cultivando la tierra, no dependiendo del sistema, y tenemos que tener un lugar donde ir cuando se promulgue la ley dominical. Ahora, vamos a volver un poquito a la historia. Dijimos 1844. La iglesia adventista surge en 1844. El chasco, la comprensión del santuario celestial trae nuevas verdades que proclamar al mundo. Les hago un poquito de historia para que entendamos nosotros la importancia del mensaje de 1888. ¿Ok? Cuando los pioneros adventistas aceptaron el mensaje adventista, la iglesia adventista no existía como iglesia, ¿verdad? Eran miembros de distintas denominaciones religiosas. La mayoría venían de la iglesia metodista, de la iglesia congregacional, de la iglesia episcopal,
y de la iglesia bautista, que eran las iglesias más fuertes en los Estados Unidos en aquella época. La hermana White, se llamaba Elena Harmon entonces, vino de la iglesia metodista. El pastor Jaime White, de la iglesia Conexión Cristiana. Esa iglesia no existe hoy en día, sino que ahora es parte de la iglesia United Church of Christ, la iglesia unida de Cristo. Se unieron 3 iglesias para formar una sola denominación más adelante, pero en aquella época se llamaba la Conexión Cristiana. Y así había pastores bautistas como Guillermo Miller, pastores metodistas, pastores presbiterianos, pastores episcopales y de varias otras. Los pentecostales no existían en aquella época porque en verdad surgieron recién en 1901 el movimiento pentecostal en los Estados Unidos. Y esto estamos hablando de 1888, o sea, 1844, 60 años antes del movimiento pentecostal. Las iglesias establecidas eran estas iglesias que acabo de mencionar. Como los adventistas, los pioneros, aceptaron el mensaje del pronto regreso de Cristo, el cumplimiento de las profecías y creían que la hora del juicio de Dios era en 1844 y proclamaron este mensaje que literalmente sacudió al mundo porque era cumplimiento de las profecías. Por supuesto, lo que ayudó mucho es que unos años antes se había cumplido la profecía de la herida mortal del papado. En 1798 el Papa fue llevado prisionero por los ejércitos de Napoleón Bonaparte. Luego había venido otro acontecimiento que también impresionó mucho a la gente, que fue la caída de estrellas en 1833. Millones de personas fueron impresionadas e impactadas por ver esa tremenda lluvia de meteoritos y vieron como un cumplimiento de las palabras del Señor Jesús en Mateo, Marcos y Lucas, y también en el Apocalipsis capítulo 6, como las estrellas caerían del cielo, señales de que se aproximaba la venida del Señor. El movimiento adventista cundió por todas las iglesias, pero recuerden, no había una iglesia adventista, eran hermanos de distintas denominaciones, ni pensaban salir de sus iglesias. Era un despertar proclamando el pronto regreso del Señor Jesús. Pero saben, hermanos, la mayoría de las iglesias rechazaron el mensaje del primer ángel, rechazaron la profecía de los 2300 días. No tenía nada que ver 1844. Buscaron explicaciones para eso. Cuando vino el chasco, pues con más razón se envalentonaron. Pero ya antes del chasco, los que estaban proclamando este mensaje fueron perseguidos. Se les prohibía predicar en sus iglesias. Se decía, tengan cuidado con estos fanáticos adventistas que andan poniendo fecha para la venida del Señor. Se decía a la gente que no les escuchara. Sin embargo, el mensaje cundió de una manera tal, y cuando les prohibieron los púlpitos de las iglesias, al principio todo el mundo quería escuchar, especialmente después de la caída de estrellas. Pero ya después, cuando este movimiento agarró tremendo auge, los pastores comenzaron a oponerse al mensaje y terminaron despidiendo, borrando de las iglesias a los que creían en el mensaje adventista. Yo tuve el privilegio hace algunos años atrás de visitar la ciudad de Portland, estado de Maine, al norte de los Estados Unidos. Y fui a visitar el lugar que queda muy cerquita de Portland, más o menos 45 minutos. Es un pequeño pueblito en la zona rural del estado de Maine que se llama Gorham. Gorham. Se escribe Gorham con H, estado de Maine. Ahí nació Elena de White en 1827. Y tuve el privilegio de ver su casa. Hoy en día ya no está en pie. Pero cuando yo fui le saqué fotos a la casa donde había nacido Elena de White. Hoy en día solamente hay una placa que señala el lugar donde estuvo la casa. También en la ciudad de Portland, que es una ciudad bastante importante, posiblemente la ciudad más importante de todo el norte de los Estados Unidos,
Elena de White vivió desde más o menos los 8 años de edad hasta que se casó a los 19 años, o sea, vivió unos 10, 11 años en la ciudad de Portland, y ahí fue donde ella pasó el chasco, ahí fue donde tuvo el accidente de la piedra. Y también me interesó visitar la primera iglesia metodista de Portland. En mi mente yo siempre me imaginaba que era una iglesita así en el campo, blanca, bonita, con una torre, como son las iglesias metodistas rurales. Pero cuando voy a la ciudad de Portland, me encuentro con una iglesia gigantesca que le entraban más de 5,000 miembros, una iglesia con tremendos balcones que usted la ve desde kilómetros de largo porque está arriba de una montaña y usted ve ese imponente edificio frente a la municipalidad, o sea, frente al City Hall. En el mismo centro de la ciudad estaba la iglesia metodista de donde era miembro la familia Harmon. El pastor, el hermano Harmon, el papá de Elena, era diácono de esa iglesia. Ellos habían venido del campo y se trasladaron a la ciudad y él puso un negocio de sombreros y él fabricaba sombreros y vendía sombreros para mantener su familia. Ahí está también la casa donde vivió Elena de White, está la escuela donde ella tuvo el accidente a los 9 años de edad, la piedra que le dieron aquí entre sus ojos. Pero me impresionó la iglesia, hermanos, por ser una iglesia tan hermosa, un órgano que lo habían traído desde Europa, una iglesia, bueno, lujosa, una iglesia gigantesca. Imagínense una iglesia que le entraban 5,000 miembros. Fui a pedir los registros de la iglesia. Ahí tienen los registros, los libros de la iglesia, porque quería ver qué había pasado en esa época. Y cuando fui con la secretaria de la iglesia, me dijo, sí, aquí viene mucha gente a hacer investigaciones históricas y tenemos los libros a disposición. También usted puede chequear en el City Hall. Me dio toda la información. Le dije, me gustaría ver el libro de la iglesia. Con mucho gusto, ¿qué año le gustaría ver? Le dije, bueno, me gustaría ver el año 1843. Buscó en los archivos de la iglesia y me sacó el libro de iglesia, donde están las actas de las juntas de iglesia, todo anotado a mano, ¿verdad? Y me dijo, ¿busca algo en particular? Le dije, sí, me interesaría ver las juntas de iglesia de ese año. Me dice, ¿busca algún nombre en particular? Sí, la familia Harmon, le dije. Ah, dice, ¿usted es de la familia Harmon o es adventista del séptimo día? Le dije, soy adventista, soy pastor adventista y quisiera ver. Ella misma me buscó y me dijo, aquí viene mucha gente a investigar esto. Y me mostró, y ahí está el voto oficial tomado por la Junta de Iglesia de despedir de la membresía y borrar de la iglesia al hermano Harmon, a su esposa y a los miembros de su familia por haber aceptado ideas fanáticas con respecto al retorno del Señor Jesús en gloria y majestad. Los borraron de la iglesia por creer que Jesús venía pronto. Esa fue la razón por la cual fueron despedidos de la iglesia. Eso cumplió el mensaje del segundo ángel. Se proclamó, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque rechazó el mensaje de Dios. Salid de ella, pueblo mío. Los que pensaban que nunca tendrían que abandonar sus iglesias, finalmente fueron echados de las iglesias y Dios los llamó a salir. Nunca se imaginaron que se iba a organizar una nueva iglesia, porque ellos pensaban que el Señor venía. Pero miles de cristianos genuinos fueron borrados de las distintas iglesias de aquella época por creer en el pronto regreso del Señor Jesús, por creer las profecías de la palabra de Dios. Un poquito después del chasco, los que quedaron comenzaron a proclamar la verdad del santuario. Y no voy a entrar en todos los detalles de la historia de nuestra iglesia,
porque no tengo el tiempo, pero fue muy importante entender la verdad del santuario porque fue lo que explicó el chasco, porque Cristo no había venido como lo esperaban. No fue un error de cómputo, la fecha estaba correcta. Lo que habían interpretado mal era el evento que iba a suceder. No iba a venir Cristo a purificar la tierra, sino que el santuario que iba a ser purificado era el santuario celestial. Ahora, para nosotros esto es ya un asunto que lo conocemos, pero para ellos que no conocían esto fue un gran descubrimiento y eso los llevó a estudiar el tema del santuario. Porque ahora querían comprender por qué Jesús no había venido, si todas las profecías se habían cumplido, si todo lo que señalaba la Biblia era exacto, si la fecha la habían revisado 1000 veces y estaba correcta, 1844, ¿por qué Cristo no había venido? Claro, hay muchos que dicen, bueno, la iglesia adventista o los adventistas inventaron la historia del santuario para poder explicar el chasco. Eso es lo que muchos dicen. Pero la iglesia se fundó sobre un chasco. Cristo no vino. Entonces, ¿cómo puede una iglesia que está fundada sobre un chasco ser una iglesia verdadera? Si anunciaron que Cristo iba a venir y no vino, y entonces después de eso ahora dicen, no vino porque pasó del lugar santo al lugar santísimo. Eso lo inventaron para salvar la cara por haberse equivocado de poner una fecha para la venida del Señor. Así dicen los críticos de la iglesia adventista. Ahora, hermanos, es interesante que también la iglesia cristiana se fundó sobre un chasco. Porque también los discípulos que seguían al Señor Jesús pensaban que las cosas iban a ser diferentes y se chasquearon. ¿Se acuerdan de los dos que iban camino a Emaús y le dijeron al Señor, y nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y ahora lo mataron y todas nuestras esperanzas terminaron en la nada? Todo lo que ellos habían esperado que fuera el Mesías, Cristo, se derrumbó. ¿Por qué? Porque tenían una falsa expectativa de lo que iba a suceder. La profecía de las 70 semanas que señalaba la muerte del Mesías no la entendía, la fecha estaba correcta, pero no el evento, lo que iba a suceder. Y lo mismo pasó con el surgimiento de la iglesia adventista. Ahora, después del chasco, ellos se enfocan en el santuario. Y al enfocarse en el santuario, la escena del juicio, ven que hay una ley que es la norma del juicio. ¿Qué hay en el lugar santísimo donde está Cristo? Cristo no vino porque pasó al lugar santísimo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo donde está Cristo? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el día de expiación? Llevaba la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. ¿Y qué hay dentro del arca del pacto? La santa ley de Dios, que es la norma del juicio. Entonces, los que quedaron fieles estudiando la palabra de Dios y aceptaron la verdad del santuario, se dieron cuenta que había algo muy importante. La ley de Dios iba a ser la norma, o era la norma del juicio de lo que se estaba llevando a cabo en el cielo, el juicio final antes de la venida del Señor, y vamos a ser juzgados por esa ley que está dentro del arca. Entonces les interesó estudiar la ley. ¿Y qué descubrieron al estudiar la ley? Que había un mandamiento de la ley que estaban violando sin saberlo, porque todos ellos eran dominicales, hermano. Ahí no había un solo guardador del sábado. Todos eran guardadores del domingo, eran hermanos de distintas iglesias. Pero al descubrir la ley de Dios y el sábado, se dan cuenta que la misma profecía que señalaba la caída del papado, que era Daniel 7, ¿no es cierto? Tiempo, tiempos y medio tiempo, y Apocalipsis 13, que señalaba la herida mortal, era la misma profecía que decía pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ahí comenzaron a reestudiar las profecías y descubrieron que el que había cambiado los tiempos y la ley era nada más ni nada menos que el mismo poder blasfemo que se levantó contra Dios, el papado. Y ahí se dieron cuenta que Cristo nunca había cambiado su ley.
ni tampoco sus apóstoles habían cambiado el día de reposo. Y ahora surge la proclamación del Santo Sábado, la vigencia de la ley de Dios, la vigencia del santuario celestial. Se restaura la verdad del santuario, Cristo como sumo sacerdote en el lugar santísimo, la obligación de guardar esa ley, inclusive el santo sábado. Y esas verdades, y por supuesto, al entender la verdad del santuario y del juicio, muestra también de que los muertos no pueden estar en el cielo, porque entonces ¿para qué va a haber un juicio si ya están en el cielo, si ya están en el infierno, como enseñaban la mayoría de las iglesias de las cuales ellos venían? Porque todos esos cristianos adventistas ahora, no porque existiera la iglesia adventista, sino porque creían en el regreso de Cristo, se llamaban adventistas. Recuerden que la iglesia adventista recién se va a formar en el año 1863, 23 años más tarde después del chasco se forma la iglesia adventista como tal, pero eran creyentes adventistas que descubren la verdad del santuario, la verdad de la vigencia de la ley de Dios, la verdad del santo sábado, la verdad del juicio investigador, la verdad de la necesidad de guardar esa ley, y comienzan a proclamarlo, y esas verdades los unen. Y ahora tienen un mensaje que dar al mundo. Y comienzan a proclamar ese mensaje. Y claro, Cristo está en el lugar santísimo, está haciendo el juicio. El juicio está basado sobre la ley de Dios. Va a comparar la vida de cada ser humano con la norma que Dios ha establecido. Por lo tanto, todos los seres humanos tienen que saber sobre qué van a ser juzgados para poder salir libre en el juicio. Cristo es el único que puede darnos el poder de guardar esa ley. Y comienzan a enseñarle a sus antiguos hermanos de las otras iglesias, metodista, bautista, episcopal, conexión cristiana, presbiteriana, todas esas iglesias. Y recuerden que en Estados Unidos en esa época no era tan secular como hoy en día. El 95% de la población era cristiana protestante en esa época. El catolicismo todavía no había hecho su entrada en los Estados Unidos. Hoy en día el 22% de la población en los Estados Unidos es católica por la migración que hubo de otros países, pero en aquella época eran totalmente protestantes, creían en la Biblia, defendían esas verdades, y los adventistas sintieron que su necesidad era alertar al resto del mundo cristiano que estamos siendo juzgados por esa ley, que cuando Cristo termine el juicio va a venir a buscar a sus hijos que le son fieles, y que el sábado es la señal del verdadero pueblo de Dios contra la marca de la bestia, que es el falso día de descanso. Y así viene la proclamación del mensaje del tercer ángel. El primer ángel señala la hora de su juicio ha llegado, 1844, la hora del juicio. El mensaje del segundo ángel ha caído Babilonia. Las iglesias que rechazaron el mensaje del primer ángel son las iglesias caídas, son Babilonia, y Dios dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Y ahora, al descubrir la verdad del sábado, descubren la verdad del mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, la marca de la rebelión, la marca del papado, es el falso día de descanso. El sábado es el día del Señor, el sello del Dios vivo. Y con eso en la mano ahora salen a dar ese mensaje al mundo. Pero como están proclamando a cristianos que ya creen en Cristo, creen en la salvación, creen en la muerte de Cristo y su sacrificio, ellos dan por sentado que este mensaje está siendo dado a cristianos que ya aman al Señor. Nomás les toca proclamarles la parte que les falta. ¿Y cuál es la parte que les falta? Vamos a ver si me lo puedo quedar aquí a esto. Ahí está. La parte que les falta, hermanos, es el santuario, la reforma pro salud, el sábado y el estado de los muertos. Entonces ese es el mensaje, los pilares de la fe adventista que tenemos que darle al resto del mundo.
y comienzan a enseñar con vigor y con poder la vigencia de la ley de Dios. Los mandamientos de Dios no fueron abolidos. Quien los cambió fue el papado. Y todos los que siguen el domingo están siguiendo al Papa de Roma. Pero nosotros somos evangélicos, protestantes. ¿Cómo nosotros vamos a estar siguiendo una institución de Roma? Y ese mensaje sale con poder. Y las iglesias son sacudidas por ese mensaje. Pero hermano, comienza la controversia, porque los evangélicos, los protestantes ahora comienzan a defenderse y atacar el sábado y atacar la vigencia de la ley de Dios. No, la ley de Dios fue abolida, la ley de Dios fue clavada en la cruz. La ley de Dios ya no tiene que ser guardada, somos salvos por gracia, etc. Y los adventistas, en defensa de la ley de Dios, comienzan a defender el sábado y comienzan a defender la ley de Dios. Y comienzan a predicar la ley tiene que ser guardada porque Dios lo mandó. Y todo eso estaba bien, pero de tanto predicar la ley, se le olvidó ¿de qué? De predicar de Cristo. Y no es que no creían en Él, lo daban por sentado, porque eran cristianos. Todos ellos habían tenido una experiencia de salvación con Cristo, pero ahora lo que le faltaba a ese bautista era que le digan del sábado, y lo que le faltaba a ese metodista es que ya cree en la santidad, es que le digan de el santo sábado. Y así se comenzó a predicar del sábado y a dar énfasis en estos puntos vitales. Ahora, hermanos, ¿qué pasó? Con el tiempo, el mensaje adventista fue tomando ciertas características de apologética, de defender la verdad, y nosotros hasta el día de hoy usamos esos términos, tenemos que defender la verdad, ¿no es cierto? Y no decimos, ¿cuándo aceptaste al Señor Jesús? Decimos, ¿cuándo conociste la verdad? Claro, sabemos que la verdad es Cristo, pero a veces la verdad es el sábado. Y es verdad, por supuesto que es verdad, el sábado es el día del Señor. Pero nuestro énfasis ya lo heredamos de aquel entonces. No hablamos como los evangélicos que dicen, ¿desde cuándo eres salvo? ¿Cuándo conociste al Señor Jesús? Nosotros decimos, ¿cuándo conociste el mensaje adventista? ¿Ven la diferencia? Ahora, no digo que esté mal, pero tenemos que entender que cuando vamos a proclamar un mensaje a aquellos que no lo conocen, no podemos comenzar con el sábado. Si vamos a proclamar a alguien que no conoce nada de Cristo, no conoce nada del plan de salvación, no podemos llegar y decirle tiene que guardar el sábado. Es cierto que lo tiene que guardar, pero primero tiene que conocer al Señor del sábado. Primero tiene que conocer a Jesús como Salvador, tiene que tener una experiencia de transformación, de conversión en su vida. Y resulta que mandábamos misioneros que estaban acostumbrados a predicar aquí en Estados Unidos, que era protestante, y a estar en guerra y a defender la verdad, y los mandábamos al África, y los mandábamos a Australia, y los mandábamos a la India y a Europa y a otros lugares, donde iban a lugares católicos o donde iban a lugares que no conocían ni siquiera del Señor Jesús, pero iban con los mismos sermones que estaban acostumbrados a predicar, la vigencia de la ley de Dios. Y resulta que la gente aceptaba el mensaje adventista porque es tan claro por la palabra de Dios, pero no tenían una experiencia vital con Cristo de salvación. Y Elena de White escribió justamente un poquito antes de lo que leímos hace un momentito, que los sermones adventistas eran tan secos, dice ella, como los montes de Gilead, que no tienen ni agua, ni lluvia, ni rocío. Así de secos eran los sermones, porque hablaban de la ley y el sábado, pero la nueva generación que no había escuchado de Jesús necesitaba escuchar de Cristo. Pero los pastores se habían olvidado del centro de todo el mensaje,
que era Cristo Jesús. Y cuando comienzan a preparar gente que no son convertidos, comienzan a predicarles del sábado y comienzan a predicarles de la reforma pro salud y de que hay que guardar las normas de vestimenta y todo lo demás. Y todo eso es cierto y no estoy en contra de eso, pero todo eso se transforma en una carga si no conocemos a Jesús. Y en lugar de ayudar a salvar a una persona, lo podemos estar condenando más porque le estamos poniendo una carga que él no sabe cómo cumplirla, porque nadie puede cumplir la ley de Dios sin Cristo en su corazón. Entonces, si yo le hablo a una persona que no tiene a Cristo y no es un cristiano genuino y le digo que tiene que guardar el sábado, lo va a tratar de hacer porque se quiere salvar, pero eso es legalismo, guardar la ley para salvarnos y no por amor a Cristo porque somos salvos. Así que la iglesia adventista comienza a volverse sin querer, un poquito legalista. Estoy hablando de aquella época. Y miren, hermanos, se predica de la ley de Dios, de la reforma pro salud, de los alimentos inmundos. Ahora se incluye el tema del espíritu de profecía, que hay que aceptar el espíritu de profecía. Hay que aceptar el mensaje de los 3 ángeles, se predicaba de la bestia, se predicaba de Babilonia, pero no se enseñaba a tener una experiencia real con Jesús. Y Elena de White dice, predican la ley y la ley, y se olvidan del Señor de la ley. Todo esto lo pueden leer aquí en el libro Testimonios para los Ministros. Y dice así, esto es Testimonios para los Ministros, unas paginitas antes de donde estábamos. Página 89 dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Los sermones que predicaban muchos pastores eran tan secos y áridos como los montes de Galaad que no reciben agua ni rocío. La gente necesita escuchar que se les predique de Jesús. Muchos han perdido de vista a Jesús. Necesitan dirigir sus ojos. Dice aquí, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en las manos de Cristo y Él puede dispensar ricos dones a los hombres impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz. Este es el mensaje que ha de iluminar la tierra con su gloria y ha de ir acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. Ese era el mensaje de Minneapolis. Ahora, ¿qué pasó en ese congreso? En los últimos minutitos les voy a contar un poquito. Y les voy a leer directamente de los documentos de esa época. Elena de White escribió una carta el 24 de enero de 1892. Recuerden que la reunión en Minneapolis fue en octubre. Así que octubre del 88 a octubre del 91 eran 3 años y 3 meses. 3 años y 3 meses más tarde, el 24 de enero, ella escribió lo siguiente. El Señor me ha instruido que les diga que la terrible experiencia que sucedió en la conferencia de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes de toda la historia de los creyentes en la verdad presente. ¿Qué pasó? Que ella escribió 3 años más tarde
que lo que pasó en Minneapolis es uno de los capítulos más tristes de toda la experiencia del pueblo que cree en la verdad presente. ¿Qué pasó? Miren lo que ella dijo. Lo que pasó en Minneapolis tiene mi corazón atribulado. Nunca creí que podía hacerse tanto mal. ¿Pero qué fue lo malo? ¿Fue el mensaje? Ella dijo que no, que el mensaje venía de parte de ¿quién? De Dios. Escuchen esto. Les voy a leer ahora otro documento que tengo aquí. Todos estos documentos están compilados en una compilación que se llama Materiales de 1888. En el año 1891, en una reunión en que el pastor Jones estaba predicando en el estado de Nueva York y la congregación estaba reunida, se tomó nota de lo que el pastor predicó. Así como en el Congreso el pastor Jones había tenido alguien que escribía, él aprendió de allí y luego él tenía a una persona que él le pagaba para que copiara sus sermones mientras él estaba predicando, para luego poderlos publicar como artículos en la revista adventista. Y les voy a leer lo que escribió la estenógrafa. El pastor Jones predica y dice: ¿cuándo fue que la lluvia tardía y el pregón del mensaje del tercer ángel, de acuerdo al testimonio que Dios nos ha dado y de acuerdo a las escrituras, comenzó a caer? ¿Cuándo fue que nos dimos cuenta que esta era la enseñanza de la justicia de Cristo? El tema de la justificación por la fe. Ahora, hermanos, digan, dijo él en su sermón, ¿cuándo es que este mensaje llegó a nosotros como pueblo adventista? Y la estenógrafo escribe entre paréntesis: uno o dos de la audiencia responden: hace 3 o 4 años atrás. Y el pastor Jones pregunta: 3 o 4 años, sean específicos, hermanos. Y ahora la congregación a coro responde: fue en octubre de 1888. Sí, dice el pastor Jones, exactamente hace 4 años que Dios nos mandó ese mensaje. ¿Y dónde fue que Dios mandó este mensaje? Y la congregación responde: fue en Minneapolis, Minnesota. El pastor Jones dice en su sermón: ¿y qué fue lo que nuestros hermanos rechazaron en Minneapolis? Y alguien en la congregación responde: rechazaron la lluvia tardía. Y el pastor John dice: ¿qué era el mensaje que Dios nos envió en Minneapolis? Y entonces él mismo responde: el testimonio del espíritu de profecía nos ha dicho claramente que lo que rechazamos fue el derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón, la lluvia tardía, el ángel de Apocalipsis 18 que habría de alumbrar la tierra con su gloria. Ahora, lo interesante de este sermón en Nueva York es que la hermana White estaba sentada en la plataforma cuando el pastor Jones estaba predicando este sermón. La hermana White estaba en la plataforma escuchando el sermón. Y el pastor Jones en un momento se da vuelta y le dice: hermana White, ¿este mensaje es el mensaje verdadero para esta época? Y ella dice: es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Es el mensaje del tercer ángel en qué? En verdad. Y entonces el pastor Jones pregunta: comenzaron a caer las primeras gotas de la lluvia tardía, pero esa lluvia fue detenida.
¿Qué fue lo que nuestros hermanos en posiciones de autoridad rechazaron en Minneapolis? Y ahora escuchen esto. La hermana White está en la plataforma sentada al frente. Y el pastor John dice, preguntémosle a la sierva del Señor, ¿qué fue lo que rechazaron nuestros hermanos en Minneapolis? Y la sierva del Señor dice, rechazaron el mensaje más sublime, el mensaje de la justificación por la fe. El Señor me mostró que Jesús y el Espíritu Santo habían descendido en Minneapolis para dar este mensaje al pueblo a través del pastor Wagoner y Jones. Y luego ella dice, yo acepté este mensaje con todo corazón, pero mis hermanos dirigentes no lo quisieron aceptar. ¿Por qué es tan triste ese capítulo? Escuchen el resto de la historia. Los hermanos dirigentes, en su gran mayoría, desde el presidente de la conferencia general hasta los que tenían puestos de importancia en la asociación general, se levantaron contra la predicación de Wagoner y Jones. Bloquearon la predicación. Ahora miren qué interesante. En esa reunión, ellos eran los dos encargados de dar los sermones a todos los delegados, a todos los pastores de la iglesia adventista. Y hermanos, fue tan tremendo lo que pasó allí. El Espíritu Santo comenzó a moverse, vino como un despertar, un reavivamiento, se escuchaban amenes, gloria a Dios. Los pastores adventistas estaban siendo tocados por ese mensaje. Elena de White estaba llorando al escuchar a estos pastores dar la presentación. Pero los dirigentes de la obra dijeron, están atacando los pilares de la fe adventista. Están atacando la ley de Dios. Están minimizando el sábado. Hablando de Jesús, eso es lo mismo que predican los evangélicos, lo mismo que predican las otras iglesias. Nosotros tenemos el mensaje de la verdad presente que debemos dar y no debemos dejar que estos mensajes que minimizan la verdad presente, imagínense decir que el mensaje de Cristo minimizaba la verdad presente. Elena de White escribió, los que esto dicen no saben ni siquiera lo que son los pilares del mensaje adventista. Este mensaje nunca ataca los pilares, al contrario, los confirma. Ella defendió este mensaje, pero les termino rapidito la historia, hermanos. El tiempo ya se me acabó. ¿Saben? El pastor Wagoner y Jones les prohibieron que predicaran ese mensaje. No les quisieron publicar esos sermones que ellos habían dado en la revista adventista. El pastor Wagoner tenía un libro listo para la publicación con todos esos sermones. La casa publicadora no se lo quiso publicar. Mandaron cartas a las distintas iglesias diciendo que no los dejaran predicar, que ellos predicaban un mensaje falso, un mensaje que enfatizaba mucho la gracia y muy poco la ley de Dios, y que ese era un mensaje espurio. La hermana White se puso de parte de ellos y dijo, no, este es el mensaje que Dios mandó. Y es el mensaje, y mañana vamos a ver cuál era ese mensaje, porque lo vamos a estudiar, ¿ok? Y vamos a ver qué fue lo que se rechazó allá en Minneapolis. Elena de White le llamó un preciosísimo mensaje, lo que iba a preparar al pueblo para el derramamiento de la lluvia tardía, lo que iba a hacer que el mundo entero fuera iluminado con su gloria. Eso fue. Incluso ella dice que el Espíritu Santo fue ofendido. Y fue tan grave que el Espíritu Santo se retiró de esa reunión completamente ofendido.
Y Él venía para derramar su poder y para que la iglesia fuera revitalizada y saliera a dar el fuerte pregón al mundo. Y el Espíritu Santo se ofendió y se retiró adolorido, contristado de Minneapolis, y la lluvia tardía que pensaba impartir fue detenida. Eso dice Elena de White. Comenzaron a atacar a los pastores que predicaban este mensaje. No los dejaban predicar. El pastor Waggoner y Jones iban de iglesia en iglesia. Los pastores que habían escuchado ese mensaje habían recibido una bendición tan grande que ahora los estaban invitando a sus iglesias, pero los presidentes de la conferencia, por orden de más arriba de la Asociación General, les dijeron a todos los pastores: no inviten a Waggoner y a Jones a ir a predicar a sus iglesias. No solamente prohibieron a Waggoner y a Jones predicar, ¿saben lo que hicieron? Y hermanos, esto no es ningún secreto. Elena de White se puso de parte de ellos a defender el mensaje. Y ella iba a donde estaban Waggoner y Jones predicando y se paraban la plataforma, predicaba un sermón ella, un sermón Waggoner y otro sermón Jones. Y le llamaban el trío dinámico. Iban de lugar en lugar, pero como les prohibieron las iglesias adventistas los púlpitos, alquilaban iglesias de otra denominación, alquilaban teatros, alquilaban escuelas públicas. Elena de White tenía que alquilar salones para poder predicar, porque no la dejaban predicar en las propias iglesias adventistas. ¿Y saben lo que hicieron los hermanos? Tomaron un voto en la Asociación General que, como Elena de White estaba dando mucho apoyo a Waggoner y a Jones, se había decidido que la mandaran a predicar a Australia. Y la desterraron por 10 años, allá donde el mundo se acababa, donde había canguros nomás. Allá la mandaron, por 10 años se la sacaron lejos de Washington, lejos de las oficinas de la Asociación General. Bueno, no era Washington en esa época, era Battle Creek, ¿verdad? Lejos del centro del adventismo, hermanos, para que ella ya no tuviera más esa influencia. Miren lo que Elena de White escribió. Esta carta del 2 de enero de 1892 dice así: nunca he visto entre nuestro pueblo una determinación tan firme, una negación tan fuerte a aceptar y a recibir la luz que Dios manifestó en Minneapolis. Nunca vi algo tan horrendo, poner caras como pedernales en contra de la luz que Dios mandó en 1888. En la carta 24 de 1892 escribió lo siguiente: nuestros hermanos dirigentes no quisieron aceptar lo que Dios había enviado a través de estos dos pastores jóvenes. El mensaje de Dios fue rechazado. Trataron a sus mensajeros con ridículo y rechazo, y el Espíritu Santo se ofendió. Escuchen otra carta, serie A, número 6, página 19. Todo eso está en los documentos de 1888. Esos libros se publicaron en 1988 al cumplir 100 años de Minneapolis. Y los pueden conseguir, se llaman 1888 Materials, materiales de 1888. Miren lo que dice Elena de White allí. Nuestros hermanos dirigentes de la obra dijeron: esto que dicen que es la lluvia tardía es pura excitación. No es el Espíritu Santo, no son los chaparrones de la lluvia tardía que están cayendo del cielo. Es pura excitación. Hay que parar a los que andan levantando esa excitación. Dice Elena de White que eso dijeron los dirigentes. Sigue ella escribiendo:
Así fue como sus corazones se llenaron de duda y no recibieron el Espíritu Santo, porque tenían celo en sus corazones contra los que predicaban la verdad presente. Tenían agridez en su corazón contra estos pastores jóvenes que daban el mensaje de Dios. Decían en su corazón: ¿por qué habría Dios de pasarnos por alto a nosotros, los hombres de experiencia, para traer el mensaje a través de estos obreros sin experiencia? Declararon en su corazón y en su alma y por palabras que las manifestaciones del Espíritu Santo eran fanatismo. Llamaron fanáticos y separatistas a los hermanos que proclamaban estos mensajes. Les llamaron, estoy leyendo lo que dice Elena de White, les llamaron separatistas porque tuvieron que ir a predicar en otras iglesias porque en sus propios púlpitos no les permitían predicar. Se pararon como una roca. Las ondas de la misericordia divina estaban fluyendo a su alrededor, pero sus corazones estaban tan duros y resistieron la obra del Espíritu Santo. Todo el universo del cielo fue testigo de la manera horrenda con que el pueblo adventista trató a Jesús en 1888 en la persona del Espíritu Santo. Así como el Sanedrín, los dirigentes del pueblo de Dios trataron a Cristo cuando estuvo en esta tierra, así los hermanos dirigentes de la obra trataron al Espíritu Santo cuando Él lo envió en representación suya. Si Cristo hubiera aparecido en Minneapolis en persona, lo hubieran tratado igual como lo trataron los judíos cuando fue condenado por el Sanedrín. Nuestros dirigentes hubieran gritado: crucifícale, crucifícale. Nuestros hermanos resistieron la obra del Espíritu Santo, agraviaron al Espíritu de gracia, y la lluvia tardía que había comenzado a caer se detuvo, porque el Espíritu Santo se agravió y fue contristado, se entristeció y regresó de donde había sido enviado, triste por haber sido rechazado. Hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo se tuvo que regresar triste al cielo por lo que estos hermanos hicieron? Eso que acabo de leer lo escribió Elena de White. ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo? ¿Captan ustedes la gravedad? ¿Por qué Elena de White dijo que fue el momento más triste de la historia de nuestra iglesia? La experiencia de Minneapolis es el capítulo más triste de la historia de la iglesia adventista, porque se rechazó el Espíritu Santo y se levantaron en celos contra los pastores que lo predicaban. Ese era el mensaje que tenía que preparar al mundo para la iglesia de Dios, para la venida del Señor. ¿Saben lo que dijo la hermana White? Que en Minneapolis estábamos en el borde de Canaán. Y el Señor estaba a punto de hacer entrar a su pueblo a la Canaán celestial. Pero por la rebeldía los tuvo que mandar de vuelta al desierto, hermano. Y por eso ahora, 120 años más tarde, el pueblo adventista todavía está aquí en esta tierra. Porque el Señor nos tuvo que mandar de vuelta al desierto. Muchos no entienden por qué. Ahora, hermano, ¿por qué les conté lo de la ley dominical y ahora lo de Minneapolis? Porque todo pasó el mismo año, hermano. Todo eso, miren, la ley dominical estaba a punto de ser aprobada en el Congreso de los Estados Unidos. Lo que iba a venir era la persecución del pueblo de Dios y la entrada a la Canaán celestial. Dios tenía todo listo y mandó el mensaje que iba a preparar a la iglesia para dar el fuerte pregón, para que lo diera al mundo y el mundo fuera iluminado con su gloria y Cristo podría haber venido. Ella escribió unos años más tarde que Cristo podría haber venido muy poquito después de 1888. Y les puedo dar la cita. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo venir el Señor?
¿Qué acaso no sabía Dios todo lo que iba a pasar? Claro que Dios lo sabía. Y por eso estamos aquí todavía. Pero no eran los planes de Dios. Aquí está la cita. Dice, no era el plan del Señor. Se las voy a leer. Aquí está. Dice la mensajera del Señor. En la obra que Dios dio a su iglesia para hacer, si todos hubieran aceptado el mensaje y trabajado unidos, Conflicto de los Siglos, página 511, proclamando en el poder del Espíritu Santo el mensaje del tercer ángel, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos del pueblo adventista. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados y la obra final se habría consumado y Cristo ya habría venido para redimir a su pueblo. Hermanos, Cristo hubiera venido. Quiere decir que los adventistas del séptimo día somos responsables de que haya venido una primera guerra mundial en este mundo, que haya habido una segunda guerra mundial en este mundo, y todas las desgracias que han venido penden sobre nosotros, porque Dios nos escogió para dar el mensaje y por haberlo rechazado como pueblo, todavía estamos aquí en medio de este desierto. Ahora, yo les voy a decir la verdad. Yo estoy contento que Cristo no vino en 1888 en adelante, porque yo nunca hubiera tenido oportunidad de vivir eternamente con Cristo, porque nunca hubiera nacido. Así que yo le doy gracias al Señor que no vino en aquella época, porque ni tú ni yo estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero eso no justifica lo que ellos hicieron, hermano. Eso no quita el hecho de que como pueblo adventista rechazamos este mensaje. Ahora, ¿saben lo que voy a hablar mañana? Mañana les voy a mostrar cómo la historia se está repitiendo otra vez. Mañana les voy a mostrar cuán cercana está la ley dominical de ser aprobada otra vez, hermano. 120 años más tarde la historia se repite. Pero hermanos, lo que ustedes van a escuchar mañana es impresionante. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el pueblo adventista? ¿Aceptaremos esta vez el mensaje que Dios manda u otra vez lo rechazaremos como la vez anterior? Dios tiene un mensaje precioso para darnos. Y si nosotros nos aferramos de ese Salvador maravilloso, lo que va a demostrar al mundo la gloria del mensaje va a ser el cambio en nuestra vida. Leo cantó al principio, Jesucristo cambió mi existir. Jesucristo cambió mi vida. Y lo único que tiene poder para dar al mundo el mensaje es el testimonio de nuestra vida. De nada sirve que yo esté en una iglesia con un puesto si yo no tengo el testimonio en mi vida de que realmente Jesús cambió mi existir. De nada sirve que yo trabaje en la obra del Señor si eso no me ha cambiado a mí. Puedo estar parado detrás de una cámara filmando para predicar el mensaje final, pero si eso no me cambia a mí, ese mismo mensaje, de nada me sirve. De nada me sirve. Me voy a perder tan ciertamente como si jamás hubiera tenido esta oportunidad. Y yo puedo estar dando el mensaje, pero si ese mensaje no me cambia a mí, no transforma mi carácter para que yo pueda dar esta luz al mundo, entonces soy como címbalo que retiñe. Soy como un bombo que se golpea y hace ruido. Y de nada sirve. El amor de Cristo es el único que puede cambiar nuestros corazones. Y es el único que puede transformarnos. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos. Vamos a pedirle al Señor que Él ablande nuestro corazón. Y que nos prepare para escuchar este mensaje este fin de semana. Para que ese mensaje cambie nuestra vida. Ahora el mensaje no te va a cambiar.
Cristo es el único que te puede cambiar. Pero el mensaje te habla de Jesús y te va a traer a los pies de la cruz para que allí te puedas encontrar cara a cara con tu Salvador. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa palabra poderosa, dice Jesús, es la palabra que yo os he hablado, dice el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay poder en la palabra del Señor. Y Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice Juan 5:39. Pero el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ojalá que Dios nos ayude a que ese mensaje haga el cambio en nuestras vidas. ¿Quieres arrodillarte conmigo para pedirle al Señor que haga su obra? Amante Dios, en esta noche nos postramos delante de ti, reconociendo, Señor, que nuestra vida no es lo que debiera ser, que tenemos un mensaje precioso, tenemos una verdad muy grande, tenemos la luz más grande de toda la historia de la humanidad que brilla sobre nosotros. ¿Qué otro pueblo como el pueblo adventista para conocer las verdades que tú nos has dado? Pero Señor, conocemos las verdades, pero no conocemos a veces al autor de esas verdades. No tenemos una relación personal con Cristo. Y al ver nuestra vida, así como cantamos en el himno en esta noche, queremos decirte, veo en mi vida mucho pecar. Cúbrela, oh Cristo, quiero triunfar. Dame tu vida, dame tu poder. Hazme un nuevo ser por tu gracia. Ayúdame a creer que en el nombre de Cristo todo es posible y que tú estás tan dispuesto a cambiarnos y nosotros tan solo estamos dispuestos a abandonar lo malo y a recibirte plenamente a ti, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer nuestra verdadera condición para que podamos ser transformados. Te entregamos nuestra vida, te entregamos todo lo que somos para ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo haga su obra completa en nosotros para el día de la redención. Gracias por escuchar nuestra oración, aún sin merecerlo, en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén, Señor.